El día de hoy vamos a conversar sobre complicaciones del LASIK, más que nada sobre las complicaciones postoperatorias. Mi nombre es Yasmín Vallejos, como saben soy becada de oftalmología de segundo, ¿ya? Dale nomás, Ricardo. Entonces, lo primero que les quería mostrar es esta revisión bibliográfica que compara sobre las complicaciones con microquerátomo versus femtoLASIK, ¿ya? Dale a la siguiente. Entonces, ¿por qué preferiríamos elegir femtoLASIK y no LASIK con microquerátomo? En verdad, las complicaciones que se reportan en el intraoperatorio son muchísimo más altas en LASIK hecho con microquerátomo, ¿ya? Y tiene más riesgo de todas las complicaciones graves que ocurren en el corte del flap, como el free cap, el flap incompleto o el bottom hole. Versus en la femtoLASIK, donde se reportan 4.722 ojos, donde solo un 0,06% tuvo un flap incompleto. Y en ningún caso tuvo un free cap ni un bottom hole. Entonces, y este flap incompleto fue por pérdida del vacío durante la succión. En cambio, en los demás trabajos con microquerátomos se reportan muchísimo más estas complicaciones. Vamos a la otra. Y además, cuando hablamos de las complicaciones postoperatorias, los pacientes que fueron sometidos a LASIK con microquerátomo tienen más riesgo de desplazamiento del flap, más riesgo de crecimiento epitelial, más riesgo de queratitis infecciosa y de estrías del flap. En cambio, los pacientes que fueron sometidos a LASIK con femto casi ni se reportan estas complicaciones o son muy escasas, y las complicaciones que se empiezan a reportar más son los síndromes de sensibilidad transitoria a la luz, que es un fenómeno solo que ocurre en femtosegundo, y la DLK, que en verdad es variable su incidencia con los dos tipos de corte, con microquerátomo y con femto. Se han reportado hasta un 12% de pacientes con femto. Sin embargo, ahora actualmente con los LASIK de femtosegundo que hay actualmente, que son de baja energía, ya disminuye mucho la incidencia de la DLK, que lo vamos a conversar más adelante. Vamos a la otra. Entonces, este es como un esquema de las complicaciones que se pueden asociar al LASIK. Están las intraoperatorias y las posoperatorias. Y de las posoperatorias hay algunas tempranas y tardías. El día de hoy nos vamos a enfocar más en las posoperatorias, ¿ya? Vamos a hablar sobre complicaciones relacionadas al flap, complicaciones de la interfaz y algunas complicaciones tardías de la interfaz, como el crecimiento epitelial. Dale, Ricardo. Entonces, la primera que quería mencionar, que en verdad es la más fácil, pero es la más común, que es el ojo seco. El ojo seco en el postoperatorio inmediato de los pacientes que se someten a un LASIK se da hasta en el 90% de los casos. Pero la mayoría de estos pacientes son fenómenos transitorios. Mejoran la sensibilidad corneal y el ojo seco a los 3 a 6 meses, sin embargo, la reinervación de la córnea se da a los 2 a 5 años. Y en verdad son múltiples los factores que pueden influir en que un paciente haga un ojo seco post-LASIK. Uno es que tenga ojo seco antes de operarse. El segundo es que hay un daño de las células caliciformes durante la succión en el corte del LASIK. El otro es que al cortar dañamos el plexo nervioso subbasal en la creación del flap. Además hay inflamación postoperatoria y hay un daño en los nervios ciliares largos a las 3 y a las 9, sobre todo en aquellos flaps de configuración superior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Ponerles lágrimas artificiales por un periodo largo de tiempo, de 3 a 6 meses, usar corticoides tópicos, en algunos casos se requiere ciclosporina tópica y se podría considerar el uso de tapones lagrimales de manera temporal mientras estos fenómenos tienden a disminuir. Vamos a la otra. Entonces, y algo de evidencia en verdad que tanto se da el ojo seco. Esto es un metaanálisis que compara los distintos tipos de cirugía refractiva y miden el BUT y miden el Schirmer, ¿ya? Y en verdad hay una reducción significativa en el BUT en los pacientes que fueron sometidos a LASIK, que ahí pueden verlo en la foto. Vamos a la otra. Y también al medir el Schirmer, la reducción también sigue siendo significativa en los pacientes que fueron sometidos a LASIK. Esto no es así en los pacientes que son sometidos a PRK, ¿ya? Los pacientes que son sometidos a PRK también tienen más ojo seco, pero la diferencia que ellos tuvieron en este metaanálisis no era significativa. Vamos a la otra. Entonces vamos a empezar con las complicaciones que se relacionan a la interfaz. Vamos. La primera, y muy poco frecuente, pero grave, es la queratitis infecciosa. ¿Ya? Se reporta una incidencia que va entre el 0 y el 1,5%. En España, por ejemplo, tenían un 0,03% en una casuística de más de 200.000 ojos. Y después de que empezaron a usar moxifloxacino tópico asociado a la tautamicina, este estudio español muestra una reducción al 0,0
11%. En la Sociedad Americana de Cirugía Refractiva muestra una incidencia de un 0,001%. Entonces es bastante poco. La PRK tiene más riesgo que el LASIK en la queratitis infecciosa porque genera un defecto epitelial más grande, y SMILE tendría un riesgo similar que el LASIK, ¿ya? Lo importante es que los agentes que producen esta infección dependen de la temporalidad en la que se inicia el cuadro. Si la presentación es precoz, o sea, dentro de la primera semana, que son más o menos el 50% de los pacientes, hay que pensar en estafilococos y streptococos. Cuando ya la infección es tardía, después de la primera semana, hay que pensar en agentes un poco más atípicos, donde están las micobacterias, las nocardias, las acantoamoebas y los hongos, ¿ya? Vamos a la otra. Entonces, ¿cuál es la clínica? En verdad es un infiltrado corneal denso que puede ser único o múltiple y que parte inicialmente en la interfaz. ¿Ya? Los infiltrados pueden restringirse a la lamela anterior del flap o pueden comprometer el estroma corneal remanente que está adyacente al flap, ¿ya? O sea, pueden comprometer desde la interfaz hacia arriba o desde la interfaz hacia abajo, ambas. Ahí pueden ver un caso que me pareció bastante grave, que era una infección fúngica en un paciente que tuvo una perforación de la lamela anterior del flap por un hongo. Y si pueden ver, ahí está perforado. Ellos tuvieron que levantar el flap, tuvieron que sacar el flap completo y lo mandaron a histopatología, y ahí pueden ver que tiene los infiltrados fúngicos que se ven tanto en la microscopía confocal, que se ven abajo los filamentos, como se ven en la anatomía patológica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esto? En ambos casos, ya sea antes o después de la primera semana, hay que tomar cultivos. Si es que es PRK, se puede tomar el cultivo directamente de la superficie. Si es que es LASIK, entonces hay que entrar al lecho estromal levantando el flap. Y hay que dar antibióticos inmediatamente, ¿ya? Si es que llevan menos de una semana, ellos sugieren vancomicina con moxifloxacino. Si es que llevaban más de una semana, ellos sugerían amicacina con moxifloxacino, ¿ya? Eso depende un poco como de la microbiota y todo. Se hace un estudio microbiológico completo y ahí vemos. Si los cultivos son positivos, hay que tratar según lo que se reporta en el cultivo y el antibiograma. Si los cultivos son negativos, hay que continuar la terapia empírica con antibióticos y hay que hacer un seguimiento bien estricto para ir viendo si es que hay cambios positivos o negativos, ¿ya? Otras opciones que pueden darse en pacientes que no responden es usar la amputación del flap, o sea, sacarlo, usar pegamento de cianoacrilato con un lente de contacto, el crosslinking corneal, y finalmente está la opción de una queratoplastia terapéutica, ¿ya? Pero esas ya son como las últimas alternativas. Vamos a la otra. La segunda queratitis que les quería mencionar, que ya es más frecuente que la infecciosa, es la DLK, que es la queratitis lamelar difusa, o también conocida como arenas del Sahara. Esto es una condición que afecta la interfaz, es una condición inflamatoria pero no infecciosa, y se reporta de un 0,13 hasta un 18% de los casos, y ocurre dentro de la primera semana luego del LASIK. En general, los pacientes con tratamiento apropiado se resuelven dentro de 5 a 8 días. Y en verdad esto se cree que es como una reacción autoinmunitaria a algunos antígenos estafilocócicos o algunas toxinas o endotoxinas que se pueden transmitir por medio del talco de los guantes, de los marcadores, de los cuchilletes antiguos de microquerátomo. Por ejemplo, los femtolásicos de alta energía se asociaban más a queratitis lamelar difusa, que es lo que conversamos antes. También se asocia a disfunción de glándulas de meibomio, a rosácea ocular, a defectos epiteliales. ¿Verdad? Son múltiples factores como antigénicos, inmunológicos que pueden desencadenar esto, pero tampoco está tan claro por qué pasa. Vamos a la otra. Entonces, está la clasificación que divide la DLK en 4 etapas, ¿ya? La primera etapa son infiltrados periféricos en la interfaz, granulares, donde en general casi nadie los pilla, ¿ya? Y ahí el eje visual no está afectado, entonces el paciente como que no se da mucho cuenta. La segunda ya son las arenas del Sahara, donde las células se vuelven un infiltrado granular periférico mucho más denso y que compromete la córnea central. Entonces ahí los pacientes ya tienen una disminución de la agudeza visual y consultan. En los 2 primeros estadios el tratamiento es con corticoides tópicos de manera agresiva. Luego ya se empiezan a acumular células de manera densa, centrales, que comprometen significativamente el eje visual y disminuye la agudeza visual de 1 a 2 líneas.
Ahí también hay que darles corticoides, pero ya se empieza a plantear el levantamiento del flap y irrigación de la interfaz para eliminar los detritus. Y por último está la severa, donde se produce un melting estromal, hay colección de fluido en la lamela central y hay bulas epiteliales, y ahí ya en verdad no hay ninguna terapia que sea beneficiosa que se haya demostrado, ¿ya? En general estos pacientes hay que seguirlos cada 24 a 48 horas y por lo general la respuesta a los corticoides tópicos es bastante buena, ¿ya? Así que la mayoría de los pacientes responden con la terapia tópica. Vamos a la otra. La siguiente, ya menos frecuente, yo creo que la DLK es como la que hay que tener muy en la mente, es la queratitis estromal inducida por presión. Tiene varios nombres como síndrome de fluido en la interfaz o queratitis de la interfaz inducida por presión. Y lo que se produce es que durante la presión en el corte del flap, en el vacío con la succión, lo que ocurre es que se cree que hay un daño endotelial que hace que finalmente se dañen las células endoteliales, se dañan las uniones, y eso hace que el líquido fluya desde donde hay una mayor presión a donde hay una menor, que sería desde la cámara anterior hasta la interfaz del flap. Entonces esto ocurre luego de la primera semana. En general los pacientes tienen dolor y disminución de la agudeza visual y tienen una presión intraocular alta. Estos pacientes tienen mala respuesta a los corticoides y responden bien a los hipotensores. Y hay una ausencia de células inflamatorias en la interfaz y hay líquido en la interfaz por este paso de líquido de la cámara anterior a la interfaz del flap. Y aquí el tratamiento es totalmente opuesto al tratamiento de la DLK. Lo que hay que hacer es suspender los corticoides y dar hipotensores tópicos. Y con eso los pacientes tienen buena recuperación. Vamos a la otra. La queratopatía central tóxica es el diagnóstico diferencial más importante de la DLK. Su incidencia es súper baja, de un 0,05 a un 0,7, y también ocurre dentro de la primera semana. ¿Qué pasa aquí? La córnea tiene una opacidad central o paracentral de origen no inflamatorio, asociado a estrías del flap y pérdida del estroma con adelgazamiento corneal. Y como se adelgaza el estroma, hay cambios hipermetrópicos en este paciente. Entonces, esto en general el manejo, como es un adelgazamiento estromal, los corticoides podrían empeorar el cuadro. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial muy bien con la DLK. Y la triada clásica son opacidad corneal, pérdida del estroma y los cambios hipermetrópicos, ¿ya? Se cree que asociar al tratamiento doxiciclina, ácido ascórbico, podrían mejorar este adelgazamiento estromal. Y en estos casos, en general, no se recomienda el levantamiento del flap, aunque algunos pacientes han tenido que tener amputación del flap para poder corregir los defectos hipermetrópicos residuales, ¿ya? Pero en general, suspender los corticoides, usar doxiciclina y ácido ascórbico. Antes se pensaba que esto era como la continuación de la DLK, sin embargo, actualmente es como más una patología separada más que la continuación. Vamos a la otra. El crecimiento epitelial, que yo creo que es algo que nadie quiere que le pase, tiene una prevalencia de 0 a 3,9% en los primeros tratamientos. Pero si es que el paciente es su segundo tratamiento, aumenta de un 10 a un 20%, que ya sí, eso sí es considerable. Habitualmente ocurre dentro del primer mes y es por migración de células epiteliales en la interfaz. Los pacientes tienen sensación de cuerpo extraño, glare, disminución de la agudeza visual. Se ven estas perlas epiteliales en la lámpara de hendidura y hay una línea fibrótica demarcatoria en la interfaz asociada a un melting del flap. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para esto? En general hay intraoperatorios que tienen que ver más que nada con la manipulación del flap. Uno tiene que ser muy cuidadoso en el levantamiento del flap y en la técnica. Se asocia mucho más el microquerátomo a crecimiento epitelial que el femtolásic. Y hay algunos factores que dependen un poco del paciente, donde mencionar los más importantes, que es la distrofia de la membrana basal del epitelio o el síndrome de erosiones corneales recurrentes. Los pacientes que son sometidos a LASIK hipermetrópico también tienen más riesgo de crecimiento epitelial, ¿ya? Y como les decía antes, mucho más riesgo en los pacientes que es su segundo tratamiento. Vamos a la otra. Entonces, esta es como una tabla de manejo, como de clasificación y manejo de los pacientes con crecimiento epitelial. Y bueno, en verdad cuando los pacientes tienen un crecimiento epitelial que se localiza a 2 milímetros desde el borde del flap, y en general son algunas células escasas, finas, con una línea demarcatoria, que incluso puede ser difícil de diagnosticar, ahí en general solo se observan. Todos los demás crecimientos epiteliales se sugiere levantar el flap y debridar mecánicamente el epitelio de la interfaz y la cara interna del flap.
Ya igual esto es variable, yo creo, caso a caso, pero el concepto es que si el crecimiento epitelial es grande y compromete el eje visual o el paciente es muy sintomático, vamos a tener que barrer esas células epiteliales de alguna forma. Y ahí es levantar el flap y debridar. Hay reportes como que mencionaban asociar el uso de mitomicina C en la interfaz cuando uno levantaba el flap, que también habían dado buenos resultados. Y últimamente también habían algunas terapias con JAK, donde disparaban JAK a la interfaz donde estaban estas células epiteliales, que también habían dado algunos resultados. Vamos a la otra. Y voy a mencionarles dos complicaciones relacionadas con el flap, ya no con la interfaz, que son importantes que la tengamos en la mente. Vamos a la otra. Una es la dislocación del flap. ¿Por qué se las menciono? Porque a pesar de que es infrecuente, o sea, 0,012 a 2,5%, es una emergencia oftalmológica. Entonces nos puede pasar a todos, no solo a los que se dediquen a hacer LASIK, sino que a todo el mundo le puede llegar un flap dislocado en algún momento de su vida. Lo más común es dentro de la primera semana de operado, pero habitual puede ser hasta 10 años el reporte o más en la literatura de pacientes que se les dislocó el flap. Habitualmente son por traumas menores, se pasó la mano, se parpadeó muy rápido, se apretó los párpados, cosas así. Cualquier trauma menor en la primera semana puede dislocar el flap del LASIK. Y hay una disminución brusca de la agudeza visual y hay dolor. ¿Qué pacientes tienen más riesgo de que se les disloque el flap? Los que tienen ojo seco, los que tienen un flap hecho con microquerátomo, los que tienen colgajos con bisagras nasales, o sea, flap de bisagras nasales, los que tienen flap que son muy delgados o muy grandes y los pacientes con corrección hipermetrópica. Entonces, ¿cuál es el manejo aquí? Es levantar el flap, debridar el epitelio que pueda estar en el lecho estromal, irrigar la interfaz para remover todos los detritus y reposicionar. Se puede reposicionar solo con suturas o con un lente de contacto. Incluso algunos mencionaban como pegamento de fibrina en el borde del flap. ¿Ya? Ahí es variable un poco caso a caso, pero el concepto es tratar de que quede lo más fijo en la posición correcta. ¿Ya? Vamos a la otra. Y la última que les quiero nombrar son las estrías del flap. Las estrías se dividen en micro y macroestrías. Las microestrías son irregularidades del flap y las macro serían pliegues de espesor completo del flap. En general se producen los primeros días después del LASIK y se reportan hasta un 3,5% de los casos. Hay una disminución de la agudeza visual con un astigmatismo irregular con aumento de las aberraciones ópticas en estos pacientes. ¿Ya? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener estrías en el flap? Uno son los altos defectos refractivos, porque se genera un efecto que se llama el efecto carpa o efecto tienda, como para traducirlo. Cuando hay una gran ablación, al final, como la ablación estromal es tan grande, el acople entre el flap y la superficie ablacionada no es tan bueno, generándose que quede como el flap medio levantado como una carpa, y eso hace las estrías. Además, otros factores que influyen son la contractura del flap, el secado del flap, o sea, cuando uno, por ejemplo, se demora mucho en la cirugía, que es como cosas que nos pasan a nosotros, se puede secar el flap y eso puede ser un factor de riesgo para que se hagan pliegues, el mal posicionamiento y la excesiva manipulación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el manejo de las estrías? En general, hay una técnica que se llama como flap sliding, donde lo que hacemos es estirar cuidadosamente con una esponja húmeda en la lámpara de hendidura las estrías. Y eso es fácil y poco invasivo. Otras opciones son levantar el flap y volverlo a posicionar y suturarlo. Vamos a ver un trabajo. Dale la siguiente, Ricardo. Donde hacen flap sliding, porque yo dije ya, pero ¿funciona en verdad estirarlo en la lámpara de hendidura? Este es un trabajo que hicieron ellos con 14 ojos, un estudio prospectivo. Todos los pacientes fueron LASIK con microquerátomo que tenían estrías visualmente significativas antes de las 48 horas. ¿Y cómo lo definieron ellos como visualmente significativas? Que en verdad el paciente tuviera una línea menos de agudeza visual corregida comparado con el preoperatorio, que tuviera un defecto refractivo residual importante o que tuviera halos o glare importantes. Entonces ellos midieron, por ejemplo, el equivalente esférico antes del LASIK, ya que era súper malo, los pacientes eran todos miopes. Después del LASIK ya estaba más cerca de la hemetropía, pero un día después de flap sliding ya estaba casi en cero el equivalente esférico. Así que mejoraban su equivalente esférico los que se les tiraba el flap, que se les producían estrías. Y ellos medían los cambios en la agudeza visual también. Entonces tenían su agudeza visual corregida antes del LASIK, donde los pacientes corregían a 1,
sin corrección después del LASIK, donde los pacientes tenían alrededor de 0,7, sin corrección, que sería cuando tenían las estrías, y después ya los pacientes, después del primer día en que les decían el flap sliding, o sea, estiraban las estrías en la lámpara, mejoraban significativamente su agudeza visual, ¿ya? Así que sí, en verdad, estirar las estrías en la lámpara podría ser una alternativa menos invasiva y más fácil. Vamos a la otra. ¿Ya? Y lo último que les quería comentar es qué pasa con estos pacientes que se les levantó el flap. O sea, mejoran, empeoran, cómo quedan al final. Entonces, este es un estudio que muestra como las causas de por qué se levantaron flap. En general, lo principal fue estrías, DLK, dislocaciones, crecimiento epitelial y detritus o sangre en la interfaz. Y en general, los pacientes tenían una seguridad, comparan con el grupo control, donde la seguridad era 1. Todos los pacientes que tuvieron levantamiento del flap tenían un índice de seguridad menor que los pacientes del control, pero sin embargo tampoco era un índice de seguridad malo. Eran 0,95, 0,96 comparado con el índice de seguridad de 1 de los pacientes del control. La eficacia también era más baja, era alrededor de 0,85, 0,83 versus los pacientes del grupo control que tenían una eficacia de 0,94. Entonces sí, los pacientes puede que tengan un menor índice de seguridad y un menor índice de eficacia luego de que se les levantó el flap, pero los resultados visuales no son malos en verdad. Cuando uno va como qué tan lejos quedamos o qué tan como con la predicción del target refractivo al que queríamos estar, por ejemplo, si yo quería dejar a mi paciente en 0, el grupo control quedó en 0,21 de diferencia con respecto a ese objetivo. Todos los pacientes que tuvieron el levantamiento del flap, la mayoría quedaban alrededor de 0,3, 0,39, 0,44 versus el target refractivo que teníamos que podía ser la hemetropía. Entonces, en general sí es más malo el resultado como de seguridad, eficacia y se alejan más del target refractivo, pero tampoco se alejan tanto, igual permiten una agudeza visual bastante buena en los pacientes que tuvieron que tener un levantamiento del flap, ¿ya? Y todos estos resultados eran significativos en este estudio. Vamos a la siguiente. Entonces, y aquí les quería mostrar lo mismo con respecto a la cohorte entera. Los pacientes que tuvieron levantamiento del flap tenían un índice de seguridad, de eficacia y un target refractivo menor que los pacientes que no se les levantaba el flap. En general, en esta parte de esta tabla, ellos comparan el ojo, por ejemplo, el ojo derecho era el ojo que se les levantó el flap y el ojo izquierdo era el ojo que anduvo todo bien, y comparaban el mismo paciente, un ojo versus el otro en esta tabla. Y aquí también la diferencia fue significativa, les anduvo mucho mejor el ojo que no se les levantó el flap. Sin embargo, los resultados visuales no son malos, a mí me parecen bastante buenos. O sea, una seguridad de 0,95 no es malo para alguien que tuvo una complicación grave.